Contrapunto Primera Emisión. Contrapunto Primera Emisión. En la capital de todos los norteamericanos, Washington, D.C., Distrito de Columbia. Allá está nuestro gran amigo, colega, obviamente con más experiencia. Me refiero al señor economista y doctor Isaac Cohen, analista económico internacional que colabora con muchos medios allá en Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos. Entre ellos nos contamos nosotros como Radio Huancavilca a través de las ondas hercianas de 8:30 AM y de nuestras redes sociales, en especial nuestra web institucional. Buenos días, mi estimado Isaac, ¿cómo estás? Buenos días, Clever, me da mucho gusto. Cuéntame un poquito, Isaac. Ayer ya la información se oficializó de parte del Congreso norteamericano que se aprobó finalmente el presupuesto de ingresos y gastos para el gobierno norteamericano, para la economía norteamericana. ¿Cómo estuvo eso? ¿Y qué tarea pendiente todavía queda para el Congreso norteamericano en ese orden? Efectivamente, la Cámara de Representantes aprobó el presupuesto que había aprobado el Senado, y con eso pues se abre la pista, por así decir, para poder entrar a analizar el tema de los impuestos, o sea, de los ingresos del gobierno, porque el presupuesto lidia con el gasto, ahora hay que lidiar con el ingreso. Y el punto es si va a haber una reforma tributaria o no. Este es un avance importante porque el hecho de haber aprobado el presupuesto le permite al Congreso aprobar las medidas relacionadas con impuestos con apenas mayoría simple, o sea, con 51 votos. Y los republicanos tienen 52 en el Senado, entonces hay buenas probabilidades de que tengamos la aprobación de un paquete de impuestos que acompañe esta medida de haber aprobado el presupuesto. Hay que decir de que hay algunos disidentes, porque el presupuesto ha sido aprobado con un agujero fiscal bastante grande, lo cual no es acostumbrado para el Partido Republicano. Al contrario, muchos tuvieron que, ahí sí que tragar sapos para poder aprobar este presupuesto que tiene un desequilibrio importante, pero que va a tener que ser colmado, según dice la administración, con crecimiento. Eso permitió convencer a aquellos que son partidarios de mantener un equilibrio presupuestario, que es una de las características, por cierto, de la plataforma del Partido Republicano, o sea, mantener el presupuesto equilibrado, no gastar más de lo que se recibe. Ese principio ha sido dejado a un lado porque se dice que la economía de Estados Unidos puede crecer 3% y algunos dicen algo más. Estamos entonces a las puertas de grandes decisiones respecto a la política fiscal y también respecto a la política monetaria, porque el presidente está a las puertas de nombrar a un nuevo o de confirmar al presidente o a la presidenta de la Reserva Federal. La señora Janet Yellen, que es en la actualidad la presidenta, su periodo termina en febrero y el presidente ha prometido que va a tener va a decidir si la deja o si consigue a alguien más. Entonces, la política fiscal va a sufrir, por una parte, una transformación importante con la aprobación del presupuesto y de los impuestos necesarios, y por otra parte, pues vamos a ver si tendremos un presidente nuevo o una presidenta confirmada de la Reserva Federal. Son las 6:55.
acá en Ecuador continental. Isaac, acá nosotros en el Ecuador, cada que proyectamos la aprobación del presupuesto para el año que viene, siempre va con un déficit en el orden del 3%, el 5% o en millones, 4.700 millones, cosas así. En los Estados Unidos, ¿cómo está este renglón, este concepto, mi estimado Isaac? ¿Cuánto queda de déficit en materia presupuestaria para el gobierno de los Estados Unidos ante el Congreso norteamericano y cómo lo aprueba este? Bueno, tenemos que ahí sí que hay que esperar, porque el gasto como está aprobado en la actualidad tiene un agujero fiscal ahí, una diferencia, un déficit se dice entre economistas, pero una diferencia negativa, en el sentido de que el gobierno va a gastar más de lo que recibe. Estamos hablando de, pues tal vez, aquí estamos hablando de billones en este momento, de 12 ceros. Estamos hablando de más o menos, ¿cómo podría decirte? Tal vez entre 6-8% del producto. O sea que estaríamos cercanos a 4 o 6 mil millones de millones, pero ahora sí depende de la proyección del crecimiento, porque con base en eso es que está aprobada la medida, porque la esperanza es de que si la economía crece, eso va a generar más ingresos para el gobierno y el agujero fiscal va a ser más pequeño. Además, vienen rebajas de impuestos importantes, con lo cual la diferencia fiscal va a ser importante, pero tenemos que ver cómo está calculado el presupuesto, a qué tasa de crecimiento y, por otra parte, cuánto el gobierno va a rebajar de impuestos. Estamos frente a una situación novedosa para el Partido Republicano, en el sentido de que no hay equilibrio presupuestario, y eso se va a tener que colmar con algo. En algún tiempo un expresidente republicano llamó a esto de dejar que el crecimiento resuelva el agujero fiscal economía vudú. Y lamentablemente parece ser que eso se ha olvidado. Ahora tenemos un partido republicano que es partidario del saldo fiscal negativo. Casi podría decirse que se volvieron keynesianos, en el sentido de que están dispuestos a gastar más con el propósito de hacer crecer más la economía. 6 horas 58 minutos. Isaac, habla el presidente, Donald Trump, cuando fue candidato, él ofreció bajar los impuestos, ¿no es cierto? Especialmente a las clases medias y bajas. Pero ahora no es que haya variado, sino que yo diría está también afectando a los más ricos. ¿Cómo está recibiendo? ¿Cuál va a ser el impacto en la economía norteamericana de ser así, que se afecte todos los agentes económicos, llámense familias y empresas, por parte de estas medidas de bajar los impuestos, y cómo compensar esa disminución de ingresos por concepto de impuestos? Acá le llamamos la caja fiscal, allá pongámosle el tesoro. Entonces, ¿cómo explicar esa ecuación, mi estimado Isaac? Así es. En las cuentas del gobierno
es una cuenta de dos entradas, o sea, es la contabilidad más simple la que se utiliza. Hay ingresos y hay gastos. Y bueno, si los ingresos no alcanzan para pagar el gasto, pues la única manera es endeudarse. No hay otra. O aumentar el ingreso. Pero en este caso, como muy bien lo señalaste, el presidente Donald Trump ganó las elecciones prometiendo que iba a rebajar los impuestos. El asunto es cómo va a salir esta rebaja de impuestos. Se dice que viene una rebaja importante para las empresas, pero se dice también que va a haber una rebaja importante para la clase media. Y bueno, eso significa de que va a haber un agujero fiscal y que va a aumentar la deuda. Una deuda que se encuentra ya cercana al 100% del producto. Estamos en una situación de deuda bastante abultada. Por eso es que es clave la designación que haga de la Reserva Federal. Porque la Reserva Federal, si nota que el aumento del endeudamiento debido a la rebaja de impuestos genera presión inflacionaria, lo que va a hacer es que va a subir la tasa de interés y va a frenar la economía. Entonces ahora la expectativa es que el presidente esté buscando a alguien que lo acompañe en el Banco Central para que se tolere un poco de inflación y el nivel de endeudamiento aumente. Pero por consiguiente va a aumentar la inflación también. Entonces, estamos a las puertas de un cambio significativo. Ahora sí el Partido Republicano logró aprovechar esta mayoría que tiene en la Cámara de Representantes y en el Senado y aprobar un presupuesto que le permite aprobar la rebaja de impuestos con mayoría simple. Porque la ley lo que dice es que si el Congreso logra aprobar un presupuesto, los ingresos necesarios para financiar el presupuesto se pueden aprobar con mayoría simple. Si no lo hacen al mismo tiempo, cualquier rebaja de impuestos tiene que ser con 60 votos en el Senado. Y esos no los tienen. Tienen solo 52. Entonces, es un momento muy significativo para las perspectivas de la economía en Estados Unidos, tanto en política fiscal como en política monetaria. 7:03 minutos, dialogando con el analista económico internacional, señor economista y doctor Isaac Cohen, aquí en Huancavelica 830M. Isaac, en otro tema, el mes pasado, a ver si digo bien, este mismo mes, a comienzos del mes, nos tocó ir a Texas, a Austin y a California. Allá estuvimos en San Francisco, en Los Ángeles, y a mí me interesaba un poco tomarle el pulso al tema tecnológico. Mira, y hemos coincidido con este artículo que tú proyectaste para la web de Huancavelica con respecto a la tecnología, porque todos sabemos que Estados Unidos es el país que todos los días crea tecnología. En ese orden, mi estimado Isaac, ¿cuánto contribuye la actividad tecnológica, por así decirlo, o el sector de la tecnología con la economía norteamericana, hablando en materia de empleo, en materia de inversión especialmente, y todos los factores que contribuyen a la producción en una economía, en este caso particular, en los Estados Unidos, Isaac? Pues sí, estamos hablando, qué coincidencia más interesante que andabas por esa parte de Estados Unidos en donde se encuentra una de las concentraciones más importantes de alta tecnología, especialmente alrededor de San Francisco. Además, la ciudad más bonita de Estados Unidos. Pero yo te diría que la alta tecnología en Estados Unidos ya representa alrededor de una cuarta parte
de la producción. Y las 5 empresas más grandes cotizadas en la bolsa en Estados Unidos ya son de alta tecnología. Se han quedado atrás los grandes bancos, las petroleras, las empresas de transporte, las empresas de infraestructura, la industria manufacturera. Se han quedado atrás y las 5 más grandes ya son empresas de alta tecnología. Emplean una porción significativa, alrededor de 12% del empleo, y 14%, y ya superan a la manufactura. O sea, la manufactura ha pasado a segundo lugar en el producto en Estados Unidos y la alta tecnología ha pasado a ocupar el primer lugar. Esto es una transformación significativa y yo la quise señalar porque es impresionante cuando uno, por cierto, puse la referencia en la columna que les mandé y que aparece en la página electrónica de Huancavilca, puse la referencia para buscar las 5 empresas más grandes cotizadas en bolsa, y ahí salen las 5. Sale, por supuesto, las más grandes, sale Amazon, sale Google, sale Microsoft, sale, en fin, las 5 más grandes. Y abajo, la siguiente empresa más grande que disputa el 5º lugar es la empresa del billonario Warren Buffett, que es una empresa financiera, básicamente que se origina en el sector de seguros. Y en 7º lugar se encuentra la empresa china Alibaba, que sería en este caso un gigante tecnológico que empieza a colocarse entre las empresas más grandes en Estados Unidos. Esa es una transformación significativa en esta economía que pues indica el gran cambio que ha habido en el funcionamiento de la economía de Estados Unidos. Bien, bueno, entonces, mi estimado Isaac, lo que queda para las nuevas generaciones es prepararse en ese ámbito, que es lo que está reinando, la tecnología, lo que evoluciona, permite la evolución del mundo entero, y obviamente pues ahí está inmersa la economía. Isaac, cuánto gusto haber dialogado contigo esta mañana para los oyentes de Huancavilca 830M, como siempre tú muy amable y con temas muy vigentes. Te deseo un buen fin de semana y más tarde estamos conversando, ¿te parece? Así es, Clever, con mucho gusto. Siempre es un placer conversar. Muy buen fin de semana para todos ustedes también y los colaboradores de Huancavilca. Huancavilca, la H grande de la información.